Un cordial saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Distrital del proyecto curricular de Humanidades y Lengua Castellana. Y hoy vamos a empezar un hermoso viaje por el mundo y el universo de la lingüística. ¿Y qué es la lingüística? La lingüística es la reflexión sobre el lenguaje a través de la diversidad y la complejidad de lenguas. El lenguaje es la facultad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos, para expresar ideas, pensamientos y emociones. Y la lengua es el idioma de una comunidad lingüística específica que utiliza un sistema de signos, mientras que el habla es la forma individual de su expresión. Un estudio diacrónico es un estudio que se realiza la lengua en relación con el tiempo y la evolución de un hecho o fenómeno, mientras que el estudio sincrónico es el estudio que trata la lengua en un momento determinado de la historia. Los primeros estudios sobre la lengua los hicieron los griegos antes de Cristo. Una de las obras más representativas de ello es el Cratyleo de Platón, donde se debate si los nombres o sustantivos de las cosas fueron puestos por naturaleza o por una convención. Platón fue el primero en hacer una división de la oración, y esto lo hizo dividiéndola en dos partes. En una parte que él llamó onoma, que es el sustantivo, y rema, que es el verbo. Aristóteles, por su parte, hizo una contribución dándole una temporalidad al verbo. ¿Eso qué quiere decir? Que él le dio la connotación de pasado, presente y futuro al verbo. Los hindúes hicieron un valioso aporte a la fonética y a la fonología, ya que el sánscrito, que era la lengua de ellos, tenían unos himnos sagrados llamados los signos Vedas, que tenían que siempre ser pronunciados de la misma manera. La gramática comparada se dio por un estudio de la reconstrucción de las lenguas y las semejanzas entre ellas. Es un cortejo de lenguas genéticamente que son relacionadas para construir niveles o también llamadas protofamilias. Ahora vamos a hablar de las unidades de lengua. Son la parte mínima que las conforma. El fonema es la unidad mínima distintiva que no tiene significado, es decir, el sonido que produce una letra. Está dividido en fonemas vocálicos independientes y fonemas consonánticos dependientes. La fonética estudia los sonidos emitidos en un discurso. La fonología estudia la organización y relación entre fonemas. La morfología es la mínima división posible de una palabra que puede dar origen a otras. Se divide en morfema derivativo que contiene prefijo, infijo y sufijo y morfema flexivo que contiene cantidad y género. El infijo se agrega a la raíz de la palabra, aunque no es usual en el español. La semántica estudia la agrupación de todos los fonemas que conforman una palabra en el sistema lingüístico, es decir, la manera en la que nacen las palabras. La sintáctica es la agrupación o jerarquización de las palabras dentro de una oración. Aquí entran las relaciones sintagmáticas, que es la manera en la que se crea una oración. Las relaciones sintagmáticas son dadas por un orden de sintagmas, es decir, sujeto, verbo y predicado. Se hace referencia a que son lineales, ya que no se pueden decir todas las palabras al mismo tiempo, sino una por una y en su respectivo orden. Por ejemplo, si decimos la manzana roja, el verbo precede al sujeto y el predicado precede el verbo. Es decir, que hay una relación entre cada una de las partes que forman una oración. Pero si le llegamos a quitar alguna parte, sería difícil entenderla. Las relaciones paradigmáticas. Se dice que son una red porque hay una asociación entre ellas. Suceden de dos formas. La primera
con el significado donde las palabras son sinónimos. Ejemplo, enseñanza, aprendizaje, educación, pedagogía. Y la segunda, donde las palabras se confunden. Un ejemplo es la palabra peso con la palabra beso. El único fonema que cambia es la primera letra, pero se suele confundir. También se dan por concepto, si hablo de educación, voy a poder deducir que estoy hablando de enseñanza, de una metodología de estudio de educación. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, fue reconocido por su curso de Lingüística General publicado en 1916, el cual fue recopilatorio de las cátedras que él impartía en la Universidad de Ginebra y otras. Él se puso el objetivo de separar la lingüística de sus ciencias hermanas, volviéndola un objeto de estudio independiente donde se analiza el lenguaje desde el punto de vista estructural. Sus ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna, estableciendo el punto de partida del estructuralismo. A él y a otros lingüistas se le debe la definición de la semiótica o semiología, que busca y estudia el porqué y el cómo de la representación de estos signos, y se encarga del estudio de los signos dentro del sistema de comunicación social que usamos nosotros los humanos, y que conocemos como signos universales, por ejemplo, los religiosos, y los que veremos aquí, unas esvásticas y unos símbolos que conocemos en su mayoría. Se le debe la definición del signo lingüístico, que se compone de dos facetas: el significado, el cual es la imagen que asociamos automáticamente a la palabra, determinada como la idea notable de cualquier palabra, compuesta por unas características que se recuerdan al leer, y el significante, que es la imagen acústica definida como la palabra que representa al objeto mediante la cadena de sonidos. La imagen acústica es la bicicleta y el significante, el concepto abstracto que tengamos de ella. El signo lingüístico cumple con unas reglas o características. La arbitrariedad, que sea la comunidad lingüística que sea, siempre va a tener el mismo significado. Por ejemplo, los ladridos de un perro siempre van a sonar igual en cualquier parte del mundo. Sin embargo, plasmar por medio de la escritura el sonido va a variar según cada comunidad. La linealidad dice que no existen palabras que se puedan decir al mismo tiempo. Intentar hacerlo es imposible. Cada frase está conformada por sílaba tras sílaba, palabra por palabra, para así poder formar al significante. La mutabilidad es el cambio, evolución y desarrollo que hay en diferentes niveles, como forma, fonética y signos, que se modifican gradualmente a través del tiempo, y es la población en general la que acepta sus cambios para que así se practique. La inmutabilidad significa que un individuo no puede cambiar de un momento a otro el significante o concepción de una palabra, ya que no hay un motivo para llamarlo de otra forma, y esto va a depender de toda la comunidad lingüística. Y el articulado dice que el signo está compuesto de partes más pequeñas que contienen significado y son reconocibles e intercambiables. El estructuralismo nace en el siglo XX teniendo como principal representante a Ferdinand de Saussure y su libro de Gramática General. Es el estudio de la descripción del lenguaje enfocado en lo fonológico y lo morfológico. Tiene como objetivo principal descubrir y describir la lengua. Se encarga también del estudio de la manifestación del lenguaje. Trabaja la lengua como un sistema que está compuesto por varias unidades: fonética, fonológica, semántica y sintáctica. La lingüística tiene por objeto determinar lo que es característico y común a todas las lenguas humanas, y lo que hace que una lengua sea idéntica a sí misma en sus manifestaciones más diversas. El Círculo Lingüístico de Praga fue una escuela funcionalista. Se centra en las funciones que cumple el lenguaje y enfatiza sobre el estudio y planteamiento de la articulación del lenguaje, estableciendo la fonética, aspectos físicos de los sonidos, y la fonología, función de los sonidos, teorizando sobre el mismo con estudios sincrónicos y diacrónicos. La obra más importante dada por la Escuela de Praga a la lingüística es Los principios de la fonología. Por otro lado, su aportación más significativa es el principio metodológico de conmutación. El funcionalismo nace en la Escuela de Praga. Es una serie de corrientes lingüísticas que tienen como origen los mismos principios teóricos: lenguaje, lengua y habla. Aunque sus modelos de análisis son distintos, considera el lenguaje básicamente como un sistema de comunicación e interacción. La Escuela de Copenhague nace una búsqueda para construir los principios de Saussure en la lingüística como una inclinación hacia la lengua como forma independiente en su uso. El isoformismo es una coherencia entre los dos planos, expresión y contenido,
que permite analizar cualquier texto u oración de acuerdo con patrones perfectamente esquematizados y paralelos a los dos planos. La intertextualidad surge en comprensión de un texto a partir de la relación que tiene con otros, donde la intervención de un texto pasado puede influir en los presentes. La literatura semiótica es la función de conseguir de la lengua una enunciación unívoca, expresión del lenguaje como forma literal, mas no como forma figurativa. Tiene dos clases: denotativa, significativo directo o común, y connotativa, significativo figurativo e interpretativo. En la escuela estadounidense fue más relevante el descubrir y escribir las lenguas amerindias, donde la transformación de estas fueron siendo influyentes en cada una de sus características para dar con el origen y entender su estructura, dando un enfoque en funciones relevantes del acto de hablar y las necesidades explícitas encontradas en ello. Se crearon unas fórmulas que formaban el orden de cada lengua. Este orden fue condensado, en donde el lenguaje fue interno y estructuralmente organizado, en una fórmula que cobijó a todas las lenguas, la oración. Todos estos avances descriptivistas se aplicaron a todas las lenguas, incluyendo las naturales, el inglés, francés y ruso.